Breves a tu salud. Las mujeres inteligentes son más propensas a ser alcohólicas. De acuerdo a un estudio realizado por el London School of Economics, entre más grande sea el coeficiente intelectual o grado académico de una mujer, mayor es la probabilidad de que llegue a beber más alcohol. Una vida social más activa, mayores compromisos sociales y profesionales, así como el aplazamiento de una responsabilidad y compromiso tanto de relación de pareja como de maternidad, son factores que podrían generar que una mujer inteligente tenga mayor riesgo a desarrollar alcoholismo, en comparación con otros grupos femeninos, revelan investigadores ingleses. Incluso se puede llegar a predecir el consumo de alcohol o si van a beber más, a través de sus calificaciones o puntuaciones en pruebas, como si se estuviera en la escuela. Al respecto, explica que luego de aplicar una serie de pruebas a las participantes del estudio, observaron que aquellas mujeres quienes obtuvieron una puntuación media alta o alta, también presentaron 2 veces mayor riesgo de beber más alcohol, en comparación con el resto. Como parte de los resultados del estudio, las mujeres con alguna formación académica eran 71% más propensas a beber en la mayoría de días de la semana, en comparación con las mujeres sin calificación. Además, aquellas que tenían títulos de licenciatura presentaban 86% más probabilidades de hacerlo. La investigación también concluye que hace 15 años, mientras 7 hombres bebían, solo una de ellas tenía el mismo hábito. En cambio, en la actualidad, debido a los cambios en el estereotipo femenino, la proporción se redujo a 1.2, ya que de cada 7 hombres que toman, 4 mujeres también consumen alcohol. Breves a tu salud. Esto es Zona Saludable. Iniciamos. Los buenos hábitos y una buena información de salud te ayudarán a sentirte bien y vivir mejor. Actualiza tu bienestar en Zona Saludable. Causas, tratamientos, prevención y noticias. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Hoy es jueves 10 de diciembre. Y bueno, yo soy la doctora Elvia Jiménez, me da gusto estar con ustedes en su Zona Saludable, en donde la invitación pues está para que se comuniquen a través del WhatsApp 33 18 80 76 41 o bien a nuestras líneas telefónicas 31 22 42 00, 31 22 42 66, ahí está, se pueden ustedes quejar, sugerir, felicitar, bueno, lo que ustedes quieren, están a su disposición. Y también pueden proponer temas de su interés. Esta mañana vamos a tocar un tema, a mí me parece interesante. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a orinar, sobre todo los caballeros, mucho en las noches y tenemos que ver si esto es normal, porque muchas personas dicen, no, pues es normal, me levanto a orinar, pues no sé, unas 4 veces en la noche, pero bueno, lo vamos a ver con nuestro especialista de esta mañana, con el urólogo, el doctor Luis Rodríguez Gutiérrez, qué tan normal es esto, qué podemos hacer, qué se puede identificar a través de algo tan sencillo como ir a orinar más durante las noches. ¿Qué tal, doctor Luis Rodríguez? Buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, cambia mucho del género, digamos, si yo como mujer voy mucho en la noche a un hombre que vaya como mujer, como hombre en la noche. Sí, o sea, el género. Bueno, realmente no, realmente el problema se presenta en ambos, en hombres y mujeres. Lo que pasa es que la nocturia en un principio se catalogó como un síntoma muy asociado al crecimiento de la próstata. De hecho, pues es una de las alteraciones que se presentan cuando hay un crecimiento de la próstata, y por eso durante mucho tiempo la nocturia se consideró un síntoma solamente asociado a los varones con crecimiento de próstata. Aquí sería como un síntoma temprano, digamos. Bueno, puede ser un síntoma temprano, o sea, de hecho cuando hay crecimiento prostático, el cuerpo se adapta. Cuando hay un crecimiento prostático que disminuye mucho el flujo de la orina, la vejiga se adapta, y el riñón se adapta, y el cuerpo se adapta. La vejiga se adapta haciendo su musculatura más fuerte, modificando su inervación para hacerla más sensible. Esto trata de incrementar la fuerza de la contracción para pasar la orina a través de un conducto que está reducido de calibre. Entonces, es cierto, la nocturia puede ser un síntoma temprano de un crecimiento prostático. Sin embargo, no solamente el hombre y no solamente el crecimiento de próstata es causa de nocturia. Realmente la nocturia, actualmente la Asociación Internacional para la Continencia nos dice que es una entidad ya propia, con derecho propio, y cuya causa y cuyo tratamiento es multifactorial
y el abordaje, o sea, el tratamiento, el manejo es multidisciplinario. O sea, esto ya nos trascendió a los urólogos, se presenta en los hombres y en las mujeres. ¿Qué significa esto? Significa un incremento en las veces que la persona tiene que levantarse a orinar por la noche. Pero aquí es muy importante señalar dos aspectos. Uno, significa levantarse una o más veces por la noche cuando la persona ya se durmió y cuando lo despierta ese deseo inminente de orinar. Porque una persona puede tener insomnio por otras causas. Por ejemplo, puede ser por estrés o puede ser por lo que se llama apnea de sueño, que es muy común también. Y que es diferente entonces el problema. O sea, la apnea de sueño puede ser causa de nocturia, pero es otra entidad. Entonces, por esto es muy importante el puntualizar que nocturia significa que la persona se levante una o dos veces o más por la noche después de estar dormido, o sea, en el tiempo en que está dormido, que es desde que se va a la cama y se duerme hasta que se levanta y se despierta. Sí, no es que, por decir, yo me quedé leyendo hasta las 1 de la mañana, 2 de la mañana y a lo mejor en ese lapso me levanté. Aprovecho y voy a orinar 2 veces. No, eso no es nocturia. No. Nocturia tiene que ver con que yo esté profundamente dormida o el varón profundamente dormido y se levante 1 o 2 o más veces. Entonces lo normal sería que una vez que uno ya agarra el sueño profundo ya no debería de levantarse. Estrictamente hablando, sí. Sí, así debería Aunque ser. Sabemos que después de los 50 años, la mayor parte de hombres y mujeres nos levantamos una vez al menos, ¿sí? Y eso pudiera no considerarse anormal en términos generales. Ahora, ¿de qué depende también lo normal? No normal, pues depende mucho de los padecimientos colaterales que ahorita puntualizaré en esto, y del grado de alteración que le produzcan a la persona. Hay personas que dicen, yo me tomo un vasito con agua cuando me levanto y lo tomo muy a gusto y no me molesta levantarme y despertar porque me vuelvo a dormir. Pero hay personas que se levantan una vez y ya no se duermen. Y ahí es donde está el problema. O sea, la nocturia, que tiene muchas causas, también tiene muchas consecuencias. Simplemente voy a mencionar algunas. La gente que se levanta 2 o más veces y que no duerme bien en la noche, primero, en el día anda con somnolencia, rinde menos en el trabajo, puede tener accidentes de tránsito. Sí, porque no está alerta. Porque no está alerta. Pero además, en las personas mayores de edad, en las personas de más de 65 años, las caídas y las fracturas de cadera son muy frecuentes, las fracturas de huesos. ¿Por qué? Porque frecuentemente el que las obligue la nocturia a levantarse por la noche, a veces se levantan a oscuras a ir al baño, esa es una causa muy frecuente de fracturas. O sea, de hecho se dice que la nocturia representa el doble, o sea, incrementa la incidencia al doble en fracturas y de caídas en los pacientes de más de 65 años. Entonces, de ahí que entonces la nocturia sí reviste un problema de salud muy importante, porque no solamente es el síntoma que ocasiona a la persona en particular, sino que esto tiene repercusiones laborales, tiene repercusiones en el estrés cotidiano de las personas y representa un porcentaje muy importante de las fracturas en los ancianos. Que hay que tomar en cuenta esto. Claro. Bueno, vamos a tener que hacer una pausa comercial para retomar nuestro tema. Nocturia, orinar más durante las noches. Voy a saludar con muchísimo gusto a Omar Machaín, que está ahí en controles, en los teléfonos Fanny Olvera, como asistente de producción Abraham Mendoza y ahí en la producción Laura Mora. Lo invitamos a comunicarse al 3122-4200 y 3122-4266, también a través del WhatsApp 33 18 80 76 41. La pregunta es, ¿qué tan frecuente, una vez que usted se duerme, va al baño a orinar? Vamos a hacer una pausa y regresamos a su zona saludable. Bueno, ya estamos de regreso, estamos hablando de nocturia. Esto es cuando usted ya está bien dormido, bien a gusto y de repente pues se tiene que despertar porque es como inmediato, como una urgencia inmediata por hacer pipí o orinar. Doctor Luis. Aquí yo voy a puntualizar dos cosas. Primero, ¿cómo se clasifica esto actualmente? Perfecto. Y segundo, ¿cuál es mi experiencia con esto? Normalmente hace ya cerca de 20 años, cuando una persona tenía nocturia era
igual a crecimiento prostático, vete al urólogo, opérate de la próstata. Sin embargo, nos dimos cuenta rápidamente que eso no es así, o sea que la nocturia va más allá de un crecimiento prostático. Un ejemplo típico es el hombre o la mujer que durante el día por insuficiencia venosa, por estar mucho tiempo sentados, por el sedentarismo, se les hinchan las piernas durante el día. Sí, en la oficina, en los viajes, por ejemplo, en los viajes en avión prolongados, ya se obliga inclusive a que cada 2 horas la persona haga ejercicio por el incremento de edema y el incremento de circulatorio en los miembros inferiores. Incluso te lo sugieren cuando tú abordas el avión en viajes largos. No, porque ha habido gente que tiene trombosis venosa y que tiene embolias pulmonares en vuelo, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa con esa persona que se hincha de sus piernas? En la noche, cuando está ya acostadito, ese líquido se regresa al cuerpo y el riñón lo tiene que sacar porque si no se va al pulmón. Y entonces eso a una persona que tiene edema de sus miembros inferiores, que hincha sus piernas, le significa 2 o 3 micciones por día. Entonces, es tan sencillo como elevar sus piernas, como disciplina, 2 o 3 veces al día en el curso del día, con higiene venosa, para que eso mejore. Y no ocupan una operación, no ocupan nada sofisticado, ¿sí? Entonces, por esto, la nocturia actualmente se consideran cuatro grupos importantes, tomando la nocturia ya como un síndrome específico, o sea, como un grupo de padecimientos. Uno, lo que es poliuria global, que eso significa que hay aumento del volumen urinario a más de 2.800 mililitros en 24 horas. Segundo, lo que es la poliuria nocturna, que significa que la persona durante el día está bien, tiene una frecuencia urinaria y un volumen normales, pero en la noche aumenta mucho la frecuencia con la que la persona orina y el volumen. Lo que son los problemas de almacenamiento de la vejiga y lo que son los problemas mixtos, que es lo que más vemos. Esto se presenta prácticamente en el 70% de las personas mayores de 60 años y casi en el 90% de las personas mayores de 80 años, hombres y mujeres. O por sea, igual. Esto no distingue en sexos, no distingue en géneros. Entonces, ¿por qué? Porque la nocturia está ocasionada por una serie de comorbilidades que van desde problemas cardíacos, problemas renales, insuficiencia venosa, problemas respiratorios como la apnea de sueño, que es muy frecuente. Si hasta todo en los gorditos es muy frecuente que ronquen en la noche, y ese roncar en la noche puede tener un significado patológico muy importante, y que es que no ventilan adecuadamente en la noche. Sí, porque antes no se le tomaba en cuenta. No se le tomaba en cuenta, y tienen esas crisis de apnea cuyo dejas de respirar. Dejas de respirar, entonces al haber baja de irrigación, baja de ventilación del pulmón, se contraen los vasos del pulmón y eso tiene una repercusión sobre el corazón derecho. O sea, la aurícula derecha se distiende y produce algo que se llama péptido natriurético, que lo que hace es disminuir la pérdida de aumentar la pérdida de sodio, y entonces eso hace que la persona se tenga que orinar más veces en la noche. Y es algo que pareciera no tener relación, pero que tiene mucha relación, y que ahí pues, son muy eficientes los especialistas en terapia respiratoria. Esos pacientes se mejoran mucho cuando son vistos por una especialista en terapia respiratoria. De aquí entonces, cuando nosotros hablamos de nocturia, pues es un síndrome que requiere muchos especialistas. Los urólogos somos parte del diagnóstico de la solución, pero es un grupo multidisciplinario. Por ejemplo, hay muchos trastornos de sueño que se asocian con nocturia. Y estos también deben ser atendidos por lo que les decía. El sueño reparador en la noche significa inclusive mejor respuesta inmunológica a las enfermedades, pero significa menos alteraciones del humor, menos neurosis, menos accidentes de tránsito, menos infelicidad para la gente. O sea, pareciera que es una cosa simple, pero tiene mucho que ver porque el sueño es una parte activa de nuestra vida, en donde el cerebro y el cuerpo reponen muchas sustancias que utilizamos durante el día, que si no se reponen nos vamos agotando. O sea, de ahí la importancia del problema. Sí, tenemos una pregunta de una radioescucha, Laura Núñez. Dice, desde pequeña me he levantado en la noche al baño, ¿es normal? Bueno, ahí no es normal, pero tenemos nosotros que distinguir lo que se llama enuresis de lo que es nocturia como un síndrome. La enuresis es un problema que se presenta y que se asocia mucho a que nuestros órganos van madurando conforme nos desarrollamos, ¿sí? Y entonces frecuentemente entre los 3 y los 5 años madura el centro de control de la vejiga, tanto del músculo como de los mecanismos, lo que se llama el esfínter, o sea,
la puertita, vaya, para que quede claro. A veces ese control de la vejiga no madura adecuadamente. Puede madurar el esfínter, pero no madura la vejiga, y entonces cuando en las etapas de sueño profundo la persona se orina. Ahí pues hay que estudiar al niño, sobre todo si esto se presenta después de que ya logró la continencia, para ver si uno tiene alguna infección o algún problema subyacente, alguna alteración tanto fisiológica como anatómica en vías urinarias. Y si se descarta eso, pues se debe fundamentalmente al proceso de maduración cerebral del control de la micción, que junto con el control de la defecación y el lenguaje y el caminar, la bipedestación, pues son evidencias de la evolución del ser humano y de la evolución de la maduración del ser humano también. Aquí, bueno, ese sería otro tema, la enuresis, porque, bueno, por el desconocimiento muchas veces de los padres de familia de que puede haber un problema agregado, regañan al niño, lo hostilizan y deberían de, lo primero es, ok, ya tenías el control de esfínteres, hay que ver qué es lo que está sucediendo. En el caso de nuestro tema, de lo que tendría que ver con la nocturia, comentaba todo lo que lleva consigo, sobre todo lo que son las caídas. Aquí comentábamos también, el problema es que la gente lo empieza a ver normal, digamos, llega a cierta edad, 50, 51 años, 55, y dice, pues sí, es que como ya se va haciendo uno viejo, pues ya se levanta uno más veces por la noche, y esto no es correcto. Claro, por eso aquí vale la pena diferenciar lo que mencionamos. O sea, por ejemplo, la poliuria global, que esto quiere decir que la persona orina más veces de día y de noche. Puede deberse a una diabetes mellitus mal controlada. O sea, la diabetes mellitus mal controlada genera una pérdida muy importante de glucosa por la orina y eso arrastra orina. Pero se presenta de día y de noche. La cirrosis hepática, la diabetes insípida, que es una alteración que se da en la producción de una sustancia en el cerebro que se llama hormona antidiurética, que va sucediendo con la edad también. Los hábitos, si una gente se avienta 10 tazas de café al día, pues evidentemente el café tiene efecto diurético. Ahora hay personas que... El alcohol, perdón. El alcohol también, bueno, pues si usted se toma un cartón de cervezas, pues evidentemente va a tenerlo. Y me hizo recordar mucho un paciente que yo tengo, que es un buen amigo, que un día me dice, oye, pues ya me operaste de la próstata, ¿por qué me sigo parando tantas veces en la noche? Le digo, pues que te tomas 10 cocas en la noche. ¿Quién sabe por qué, verdad? ¿Quién sabe por qué? Sí, así es. Bueno, tenemos que hacer una pausa comercial. Sí, es que no relacionamos, tomamos mucho café y luego lo vemos como normal. Bueno, por aquí tenemos una pregunta, pero bueno, sí, tiene vez la digo. Yo tengo como 3 o 4 años que me levanto varias veces, hasta 3 o 4 veces al baño. Creo que no es normal, le he comentado al médico y me dice que es normal, que tengo 47 años y que no tiene diabetes. ¿Qué les parece si regresando del corte el doctor Luis Rodríguez Gutiérrez, que esta mañana nos acompaña, pues da respuesta? Nuestro WhatsApp 33 18 80 76 41 y el 31 22 42 00 y 31 22 42 66. Vámonos a la pausa y regresamos a su zona saludable. Bueno, ya estamos de regreso y vamos a regresar con la pregunta de un radio. Quiero pensar que es mujer, la que decía que tiene 3 o 4 años, que se levanta varias veces al baño. Creo que no es normal y le ha comentado su médico y le dice que sí, que es normal, que tiene 47 años y no tiene diabetes. Bueno, aquí voy a tomar este caso para ejemplificar cómo se hace el estudio del paciente. Evidentemente que si a la persona se levanta varias veces, siente que no descansa y sobre todo ella lo percibe como un problema, pues es un problema que tenemos obligación de abordar. O sea, ya no es normal. Primero, ¿cómo se hace esto? Bueno, pues, se hace primero una buena historia clínica, por lo que les decía, nocturia no solamente es problema de la vejiga y de la próstata, es un problema sistémico. Si ella no es diabética, por ejemplo, por la edad puede estar en la menopausia, puede tener una vejiga hiperactiva, puede tener insuficiencia venosa, puede tener retención de líquidos por alteraciones hormonales, los estrógenos cuando se alteran retienen sal y por ende retienen líquidos. Puede empezar a tener ya algún problema de vasopresina. Entonces, hay que hacer una historia clínica integral. Segundo, hay que hacer un examen físico
hay que hacer un humilde examen general de orina. Y sobre todo uno de los elementos más valiosos es lo que se llama el diario miccional, que es muy sencillo de hacer en la teoría, es difícil en la práctica porque ¿qué requiere? Requiere que la persona durante 2 días, un día entre semana al menos y un día típico, a veces es ideal 3 días, nos cuantifique de las 8 de la mañana de un día a las 8 de la mañana del otro día, o sea 24 horas, cuánto ingresa de líquidos y a qué hora los egresa, cuánto orina y a qué horas orina y a qué hora se duerme. Cuando nosotros hacemos una evaluación de estos resultados en 2 o 3 días sucesivos, nos da datos muy valiosos. Por ejemplo, normalmente una persona joven, hombre o mujer, tiene que tener el 20% de su volumen urinario o menos de esto por la noche, de 0 al 20%. Un hombre de más de 60 años tiene que tener menos del 35, entre el 32 y el 35% de su volumen urinario por la noche. Cuando esto va más allá, y esto es anormal. Y entonces un humilde diario miccional nos da muchos datos y nos puede visitar estudios muy sofisticados, que los hay. Pero con esto nosotros tenemos suficientes elementos de juicio para hacer un diagnóstico presuntivo. Y si encontramos, por ejemplo, pues, que la persona tiene insuficiencia cardíaca, pues ya será el cardiólogo quien tenga la pauta. Puede ser que la persona tenga una insuficiencia renal. O sea, al haber insuficiencia renal hay una alteración en la capacidad de concentración del riñón, se pierde mucho sodio, se pierde mucho agua, y entonces ya será cuestión de estudiar particularmente ese problema. Ahora, la situación se hace un poquito más compleja porque lo que vemos en la práctica son los problemas mixtos. ¿Qué quiere decir? Yo puedo ver un paciente con crecimiento prostático que tenga una vejiga hiperactiva como consecuencia del crecimiento prostático, una vejiga de menor volumen, y eso le ocasiona nocturia, pero también es una gente que puede tener insuficiencia cardíaca, que puede tener diabetes, que tiene insuficiencia venosa de miembros inferiores, que se hincha, o que a veces están tomando diuréticos. Entonces, por eso la historia clínica lo que nos orienta perfectamente a ver cuáles son las causas fundamentales del problema y cuáles son causas colaterales. ¿Y cuáles son importantes? Todas. Es como una mesa de 4 patas. ¿Cuál es la pata más importante de una mesa de 4 patas? Pues todas. Sí, claro. Entonces, si nosotros no abordamos el problema del paciente de manera integral, le vamos a dar soluciones parciales. Y yo como urólogo puedo cometer el error de decir, mira, pues es tu próstata, te voy a operar de la próstata, y a la vuelta de 2 o 3 meses el paciente me dice, pues si me sigo levantando a orinar 3 veces como me levantaba, no me ayudaste en nada. ¿Por qué? Por no hacer una buena historia clínica antes, una buena evaluación. Porque tiene algo más. Porque tiene algo más, y porque mi obligación es decirle al paciente, mira, el problema de próstata es una parte de tu problema, no lo es todo. Así es, y bueno, tenemos otro comentario de un radioescucha que dice lo siguiente: hola, yo hago pipí por infección por la bacteria E. coli, pues ya me hice un estudio, ¿sí tiene cura o cómo se puede tratar? Bueno, siendo sexo masculino, cuando hay una infección por la Escherichia coli representa de las infecciones que se adquieren en la comunidad el 85%. ¿Por qué? Porque es un germen que vive en el intestino y que es el común denominador de las infecciones en la mujer. La infección en la mujer, generalmente la cistitis, es un problema que puede curar con el médico, sin el médico o a pesar del médico. En cambio, en el sexo masculino no. En el sexo masculino, la presencia de infección, sobre todo persistente, nos obliga a hacer un estudio para ver que no haya uropatía obstructiva. O sea, que no haya algún problema que esté alterando el flujo de la orina, que esté dejando orina de residuo. Cuando se deja orina de residuo, se favorece el crecimiento bacteriano. Y entonces, ahí la situación es no solamente atender a la infección, que se atiende con un antibiótico, sino buscar alguna causa, buscar si esta persona está vaciando completo o no está vaciando completo, y eso vuelta es una historia clínica y es una uroflujometría, por ejemplo, con medición de orina residual, y que eso le da la pauta para ver si su problema va a ser resuelto solamente con un medicamento que sí se erradica la infección,
pero también ver el problema de fondo, porque si no la infección se hace recurrente. ¿Por qué se está infectando? Exacto. Claro, que es lo más importante. Bien, tenemos otro comentario. Hola, buen día y felicidades por tocar este tema. Desde que era niña me levanto 1 o 2 veces por la noche. Incluso cuando era niña me hacía en la cama, ya que no se podía aguantar, y ahora de adulta también lo he hecho de vez en cuando. Me atendí en el civil y me dieron Tabor por 3 meses y sí me ayudó un poco, pero nuevamente comencé a levantarme y pues voy como unas 10 o 15 veces al día. No tengo diabetes, apenas tomo agua y ya tengo que ir. En la actualidad tengo 37 años, una persona muy joven, y en el civil me dijeron que tengo la matriz inflamada y la vejiga caída. ¿Qué se puede hacer en este caso? Bueno, ahí básicamente lo que tenemos que ver es si el hecho de que tenga la vejiga caída le está ocasionando un residuo importante, y porque eso puede ser un factor en el hecho de que ella o sea, si tiene una vejiga caída con una presencia de residuo importante, ejemplo, una persona que tenga 400 centímetros de capacidad, si vacía 100 centímetros y le quedan 300, pues realmente tiene solamente la cuarta parte de su capacidad real. Eso la obligaría de suyo a tenerse que levantar más veces. Pero tenemos que ser muy cautos y ver si esta pacientita no tiene algún problema de tipo neurogénico, si no tiene vejiga hiperactiva. Porque está muy joven. Porque está muy joven, Habría claro. que pensar si es una madre multípara que haya tenido varios Así embarazos, es, etcétera, etcétera. Que eso altera la dinámica de la vejiga. Así es, tenemos que hacer una pausa comercial y continuamos con este caso, es interesante, y después lo invitamos, obviamente lo invitamos a comunicarse al 3122-4200 y 3122-4266, nuestro WhatsApp 3318-807641. Vamos a la pausa y regresamos a su zona saludable. ¿Ya sabes qué vas a regalar en esta época navideña? Es momento de consentir a los que más quieres regalando amor. Green Spa tiene todos los certificados de regalo con un 20% de descuento. Compras en diciembre y lo puedes usar cuando desees. Llama hoy al teléfono 2410-2887, 2410-2887 o visita la página web www.greenspa.com.mx. Si es Green Spa, seguro te ama. Y bueno, tenemos una respuesta pendiente de nuestra radioescucha que tenía por ahí problemas desde niña. Sí, bueno, aquí lo que... no es cierto, perdón, doctor, era de la vejiga, que tenía vejiga caída y que estábamos hablando que era muy joven. Muy cierto, sí. Claro. Sí, le decía que ahí lo que se tiene que revisar es ver qué tanto la vejiga caída está significando problema en cuanto a que tenga orina residual o que tenga alguna alteración neurogénica, o sea, que tenga algún daño ya en la inervación. A veces algún parto traumático de alguna manera puede dejar daño en la inervación. Entonces aquí lo interesante pues es evaluar qué tanto es el problema solamente la vejiga, ver que no tenga ningún problema de inervación y evaluarlo con la historia clínica, una buena exploración física y si se hace necesario ahí complementar con un estudio urodinámico. O sea, la urodinamia nos ayuda mucho a veces en estos casos en donde puede no quedarnos muy claro cómo está el problema y entonces con un estudio dinámico y un buen estudio de comorbilidades pues se puede centrar muy bien el problema de la pacientita. Aquí, bueno, va ligado con esta pregunta, dice, mi esposa se levanta 4 veces en la noche, ¿a qué especialista debe de visitar? Esto ha sido desde que se acuerda, dice, tiene 54 años. ¿A qué especialista iría una mujer? Fundamentalmente al urólogo. Con el urólogo. Primero, porque tenemos que centrar el problema. Es evidente que el problema de la nocturia es un abordaje multidisciplinario, pero alguien tiene que empezar. Y aquí lo más interesante, yo les decía, un diario miccional, una historia clínica con exploración física, nos centra el problema. Y a mí como especialista en el campo de la urología me diría, si la paciente la voy a tratar yo o la tengo que derivar con algún otro compañero. Porque el abordaje de este problema de la nocturia debe ser multidisciplinario. O sea, todos tenemos una visión del problema dependiendo de nuestro particular enfoque y lo que más beneficio le hace al paciente pues es un abordaje multidisciplinario. Pero alguien tiene que empezar, alguien tiene que hacerle la historia clínica inicial y tener la posibilidad de decir, bueno, pues el paciente tiene un problema de vejiga, tiene un problema de inervación de la vejiga,
lo voy a tratar yo o bien lo voy a derivar con una persona que le puede ayudar a resolver su problema. Bien, tenemos otra pregunta. Hola, buen día. Yo tengo una pequeña de 5 años, seguido presenta infecciones en la orina. Aparte me deja manchada su ropa interior con un color marrón claro. Sí, bueno, en las niñitas es muy frecuente la infección por varios factores, pero en primer lugar porque todos cuando hacemos popó nos queda excremento en el ano. Si nos limpiamos con papel frecuentemente esto no basta. Entonces ahí hay que hacer aseo con agua y jabón, no con toallitas, con agüita y jabón, porque esa es una medida muy importante de prevención, primero. Segundo, revisando a la niñita, veremos cómo se han comportado las infecciones. Aquí lo más importante es ver si estamos hablando de una reinfección, o sea que la niñita se esté infectando constantemente, lo cual en el cultivo vemos que el germen siempre es diferente, o bien una persistencia bacteriana, que quiere decir infección por el mismo germen. Cuando es persistencia bacteriana hay que buscarle ahí alguna alteración del vaciamiento de la vejiga. Ahí ya se tendría obligación de hacer cuando menos un estudio con ultrasonido de la vejiga y del riñoncito y alguna pruebita de urea y creatinina para ver si no hay algo más que le esté condicionando a la chamaquita esto. Obviamente sin obviar en un inicio una buena historia clínica, desde una exploración neurológica, a ver su sensibilidad, a ver sus reflejos, pues para buscarle si con medidas sencillas del tratamiento y el aseo del área perianal no se mejora, pues hay que buscarle un poquito más. Sí, muchas veces ellas mismas se infectan porque no saben cómo asearse. Así es. Y es importante también como padres de familia que las enseñen a Claro. cómo hacerlo y que no se aguanten. Bueno, ese sería también tema para otro programa, Claro, pero claro. es importante. Pero yo aquí solamente les puntualizaría que en la niñita es muy importante que después de la defecación se laven la colita. Bien. Con eso evitan muchas infecciones. Ok, tenemos otro, es que tenemos varios WhatsApps. Hola, buenos días, felicidades por su programa. Me mandaron a hacer un análisis de recolectar la orina de 24 horas y salió con sangre, pero no me dijo el médico por qué. Yo tengo artritis reumatoide. Bueno, ahí la hematuria pues es multicausal, pero en un paciente con artritis reumatoide hay que ver si está tomando algunos medicamentos que sucedan dos cosas. Uno, algunos medicamentos tienen efecto antiagregante plaquetario y entonces eso puede favorecer sangrados como la aspirina, los antiinflamatorios, o bien hay algunos medicamentos que usa el reumatólogo que bajan las defensas, por ejemplo la ciclofosfamida, el metotrexate, las ciclosporinas, para disminuir el efecto del proceso inflamatorio en la enfermedad, y entonces eso baja las defensas. Eso sería lo que a mí se me ocurre ahorita como posibilidades de causa de hematuria. Y evidentemente descartar una infección. Tenemos una radioescucha que está preguntando su teléfono, doctor Luis Rodríguez Gutiérrez, urólogo, su teléfono de consulta, por 36 30 33 16. Bien, rápidamente porque ya casi nos vamos. Hola, muy buenos días, tengo una duda. Tengo 3 años viviendo con mi pareja. Hace 5 meses nos dio una infección leve de transmisión sexual y de ahí en adelante cada mes es lo mismo. Ahora al tener relaciones, bueno, es con dolor y al orinar la orina se siente muy caliente. Por favor, quisiera que me orientara con qué médico puede ir para saber bien de qué se trata. Bueno, lo que se tiene que ver es primero hacerle una revisión, actualizarle el cultivo, hacerle una buena revisión uroginecológica para ver si existe algún foco, a veces alguna glándula de Skene, alguna glándula de Bartolino, y ver si hay persistencia bacteriana. Otras veces sucede que si tratamos Ya, sí, es que ya nos tenemos que ir, pero aquí la invitación, sería, realmente aquí sí necesitan ir con el urólogo y de preferencia a la pareja. Claro. ¿Verdad? Claro. Doctor Luis, perdón por la interrupción. Muchas gracias. Tiene que venir otra vez. Hay que optimizar el tiempo. Sí, lo que pasa es que ya nos tenemos que ir. Doctor Luis Rodríguez Gutiérrez, muchísimas gracias por estar con nosotros y ya ven, nos falta tiempo. Me despido rápidamente con una frase, la felicidad. Hablando de lo que decía el doctor, la felicidad para mí consiste, esto lo dice una escritora francesa, en gozar de buena salud, en dormir sin miedo y despertarme sin angustia. ¿Qué le parece esta frase, doctor? Excelente, ¿verdad? Excelente, claro. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Luis, por esta mañana. Gracias a ustedes por la oportunidad de divertirme un rato con gracias. Esta conversación. Y gracias a todos ustedes. Se nos acaba el tiempo, pero bueno, mañana tenemos una cita. Yo soy la doctora Elvia Jiménez. Que tenga usted un estupendo día. Gracias.